los presupuestos, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar el decreto legislativo 1440, ¿no? El cual define como el presupuesto como el sistema administrativo que regula el proceso presupuestario. Esto es la determinación de ingresos y gastos del Estado, así como su asignación y gasto efectivo, ¿no? El proceso presupuestario está compuesto por las etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Está regulado por los artículos 77 y 78 de la Constitución Política, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces hemos dicho que es la determinación de ingresos y gastos como asignación y gasto efectivo, ¿cierto? Hemos visto también que en la Constitución tenemos los artículos que vinculan, ¿no?, el presupuesto a nuestra Constitución, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el 77, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, ¿no? La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones, gobierno central e instancias descentralizadas, como vamos a ver posteriormente cuando veamos el presupuesto 2021. El artículo 78 nos dice que el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Adicionalmente ponemos el artículo 79, que nos dice que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto, ¿no? Este es un artículo muy controvertido, ¿no? Que, bueno, como vemos, los congresistas todo el tiempo lo andan dejando de lado, ¿no? El artículo 80 dice que el ministro de Economía y Finanzas, ¿no?, sustenta ante el Pleno del Congreso el pliego de ingresos y cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes de cada institución. Esto lo hemos visto también a través del canal del Congreso, ¿no?, el sustento de cada uno de ellos, ¿no? Pero acá hay un tema muy importante, ¿no?, que cada año se ve. Dice, si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto que es promulgado por decreto legislativo, ¿no? De ahí que en el presupuesto del 2021, ¿no?, se especulaba mucho, ¿no?, estas fechas, ¿no?, que si es que el Congreso finalmente no remitía al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, ¿no?, entraba en vigencia el proyecto que había presentado el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ese era el problema para el Congreso, ¿no? Hemos visto que los decretos legislativos, ¿no?, 1436 y la Constitución influyen o determinan, ¿no?, el accionar del decreto legislativo 1440, ¿no? A su vez, este decreto legislativo es el marco para que se creen, o mejor dicho, se desarrollen, ¿no?, las leyes de presupuesto, de equilibrio financiero y de endeudamiento de cada año, ¿no? Ahora veamos los principios del decreto legislativo 1440, ¿no? Un primer principio tenemos el equilibrio presupuestario, ¿no?, que consiste en que el presupuesto del sector público está constituido por los créditos presupuestarios, ¿no?, que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar, ¿no?, de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido, ¿no?, incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente, ¿no? En cuanto al equilibrio fiscal, consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal establecidas en la normatividad vigente, ¿no?, durante la programación multianual, formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las entidades públicas, ¿no? Los principios de especialidad cuantitativa, ¿no?, consiste en que toda disposición o acto, ¿no?, que implique la realización de gastos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta, ¿no?, al crédito presupuestario autorizado a la entidad pública, ¿no? Entonces vemos que estos presupuestos entonces son los techos máximos en los cuales la entidad pública no puede gastar. La especialidad cualitativa
¿no? Consiste en que los créditos presupuestarios aprobados para las entidades públicas deben destinarse exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas conforme al presente decreto legislativo, ¿no? Es por ello que siempre se ve el alineamiento entre el presupuesto y el plan, ¿no? Orientación a la población, ¿no? Consiste en el proceso presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la población y de mejora o preservación en las condiciones de su entorno, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Se genera una cadena de valor, ¿no? A través del cual las actividades generan un producto y este producto a su vez va a dar un resultado y finalmente un impacto en la población o población beneficiada, ¿no? La calidad del presupuesto, ¿no? Consiste en la realización, ¿no?, del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia, ¿no?, asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. Universalidad y unidad. Consiste en que todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Ahora, el principio de no afectación predeterminada, ¿no? Consiste en que los ingresos públicos de cada una de las entidades públicas deben destinarse a financiar el conjunto de gastos previstos en los presupuestos del sector público, ¿no? La integridad consiste en que el registro de los ingresos y los gastos se realizan en el presupuesto por su importe total, ¿no?, salvo las devoluciones de ingresos que se deban a indebidos por la autoridad competente. Información y especificidad consiste en que el presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación de la gestión del presupuesto y de sus logros, ¿no? Anualidad presupuestaria consiste en que el presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario, el cual, para efectos de este decreto legislativo, ¿no?, se denomina año fiscal, periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en la que se haya generado y se realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los respectivos créditos presupuestarios, ¿no? La programación multianual, ¿no?, consiste en que el presupuesto del sector público, ¿no?, tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional Estratégico, ¿no?, también llamado el SINAPLAN. En cuanto a la transparencia presupuestal, ¿no?, consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la población acceso a los datos del presupuesto conforme a la normatividad vigente, ¿no? Y como pueden ver en este ejemplo, tenemos el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay muchos aplicativos que nos pueden dar información respecto del presupuesto, ¿no?, y las formas en que ingresa, cómo se gasta, ¿no? La exclusividad presupuestal consiste en que la ley de presupuesto del sector público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y con vigencia anual. Evidencia, ¿no?, consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientados a la financiación, ¿no?, y ejecución de políticas públicas se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente, ¿no?
En cuanto a la rectoría normativa y operativa descentralizada, ¿no? Esta consiste en que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, correspondiendo a las entidades el desarrollo del proceso presupuestario, ¿no? El principio de legalidad y el de presunción de veracidad son aplicables también al Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no?